Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todas esas bellas personas que siempre se conectan, que están buscando cómo tener su vivienda. Bienvenida, Lady Paola, por acompañarnos hoy este día. Estoy viendo que hay muchas ladies por allí. Juliana, bienvenida. He conversado contigo también. Gracias a todos los que han participado en otro Zoom. Gracias a todos los que se están conectando también por primera vez. Gracias, Adriana, que te veo también por allí. Lady Durán, que hemos estado también trabajando. Ella estuvo con nosotros en la asesoría que se hizo con el BBVA. Y ya estamos viendo cómo hacemos, ya ella entiende, tiene ya más claro de cuáles son los pasos que tiene que hacer para poder obtener su vivienda. Bienvenidos a todos. Les pido me colaboren, que veo que están muy juiciosos, pero por si acaso les pido siempre que me colaboren con los micrófonos para poder tener una conversación fluida y muy pendientes, muy atentos con las preguntas y respuestas que se van a dar aquí, porque la pregunta que hace alguno de los participantes le sirve a los otros que están allí también pendientes en el mismo proceso. Entonces, casi siempre las preguntas son repetitivas y lo que le sirve al uno, le sirve también al otro. Tengan a la mano todas sus preguntas. Aprovechemos hoy a Lady Paola Martínez, que es asesora del Fondo Nacional del Ahorro con muchos años de experiencia. Si es alguien que ha trabajado de la mano con nosotros durante todos estos años, ha sido Lady. Lady Paola nos ha ayudado muchísimo a tramitar créditos, a afiliar personas al Fondo Nacional para que puedan cumplir con todos los requisitos de para tener su crédito hipotecario. Nos ha apoyado en todo ese paso a paso para que se haga realidad ese sueño de tener vivienda. Entonces, ella es una persona que debe tener muchos triunfos en su corazón porque cada vez que un cliente adquiere un crédito, se le hace efectiva la compra de su vivienda, es un triunfo para nosotros que nos llevamos en el corazón. Hemos llorado con clientes cuando se les entrega la vivienda y dicen, Dios, no creía, yo no creía que podía ser, yo no creía que podía lograrlo y mira, Dios me puso un ángel en el camino y algo que le digo mucho a mis clientes y se los digo aquí nuevamente, ustedes no están solos, siéntanse muy acompañados. Ustedes son unos bebés que están empezando a caminar y de una mano lo lleva papá banco y la otra mano lo lleva mamá constructor. Entonces, entre los dos las vamos a guiar para que ustedes puedan obtener su apartamento. Bien sea una vivienda nueva, una vivienda usada, con subsidio, sin subsidio. Aquí se les da toda la asesoría para que puedan hacer realidad ese sueño de tener vivienda. Entonces, bienvenidos todos. Los dejo con mi querida amiga Lady Paola Martínez, asesora del Fondo Nacional del Ahorro. Bienvenida, Lady. Hola Iris, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto, mi nombre es Lady Paola Martínez y soy asesora comercial del Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, entonces, ¿qué es el Fondo Nacional del Ahorro? El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad industrial y comercial del Estado con más de 50 años de experiencia y encargada de administrar las cesantías y el ahorro voluntario de los colombianos. Nosotros prestamos para compra de vivienda, pero existen algunos requisitos. ¿Qué requisitos? Para poder tramitar crédito con el Fondo Nacional del Ahorro es necesario que el consumidor financiero o el cliente esté vinculado por medio de sus cesantías, si tiene cesantías, o por medio de un ahorro. Esos son los dos requisitos que pide el fondo. Entonces, si yo soy empleado y tengo cesantías en un fondo privado, puedo solicitar un traslado de cesantías. Ese traslado de cesantías lo puedo hacer con cualquier asesor, conmigo o en el punto de atención o con alguno de mis compañeros que son asesores externos. Ellos, Paola, ¿qué para un señora, segundito? Aquí me están dejando un mensaje, Sami, que no escucha. Quisiera que me confirmaran si se escucha o no se escucha. Alguien que me escriba en el chat si están escuchando o abre el sí, micrófono. antes, Sí, se Sí, señora, escucha. sí se está escuchando. Sí, sí se escucha. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lady. Qué pena.
Bueno, listo. Entonces, si tenemos las cesantías en un fondo privado, ya sea por venir o protección, con fondos, en el fondo en el que tengamos las cesantías, podemos solicitar ese traslado. Como les dije, nosotros manejamos un formulario y necesitamos que ustedes nos autoricen con la firma en ese formulario y llenándolo con sus datos, con los datos más importantes y autorizándonos al Fondo Nacional de Ahorro solicitar las cesantías al fondo privado. ¿Cuánto se demora ese traslado de cesantías? Ese traslado de cesantías se demora de 1 mes a 45 días. En ese mes o en esos 45 días en que ingresen las cesantías, ya el cliente puede tramitar su crédito hipotecario. No tiene que esperar ni 8 meses, ni 9 meses, no. Después de que estén sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, ya puede ingresar. O en lo contrario, si el cliente inició a trabajar, no tiene cesantías, pero como ustedes saben, las cesantías las consignan cada año en febrero y me van a consignar por primera vez cesantías, yo puedo solicitarle a mi empresa que por favor me consigne las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Y una vez me consigne la empresa las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, yo ya puedo iniciar con mi trámite de vivienda. Ahora, si yo soy una persona independiente o un empleado y no cuento con cesantías, puedo hacer un ahorro. Nosotros manejamos dos modalidades de ahorro. Una que es a un año, en donde mensualmente se va consignando el 10% de nuestros ingresos o 120,000 pesos mensualmente. Entonces, durante un año, yo mes a mes voy a ir consignando 120,000 pesos y finalizando los 12 meses ya voy a poder acceder a crédito hipotecario. En este caso, también manejamos otro ahorro, es el ahorro plus. El ahorro plus es para empleados, prestadores de servicios, pensionados y declarantes de renta. Tengamos en cuenta esta información. Entonces, ¿ese ahorro en qué consiste? En que el cliente consigne el mismo salario que devenga. Entonces, si yo soy un pensionado y recibo mensualmente 2 millones de pesos como pensión, tengo que consignar 2 millones de pesos y a los 4 días ya puedo realizar el crédito hipotecario. Tener en cuenta, la otra modalidad de ahorro duramos un año. En esta simplemente hacemos la consignación inmediata, pero simplemente es para ciertos perfiles como les conté. Empleados, prestadores de servicios, pensionados y declarantes de renta. Ahora, si es un empleado y el empleado gana 2 millones de pesos, el empleado tiene que consignar 2 millones de pesos. Al igual, a los 4 días ya podemos tramitar crédito hipotecario. Ahora, ¿qué nos piden para poder hacer la radicación? Una vez ya estemos afiliados, ya sea por medio de las cesantías o por medio de o por medio del ahorro, podemos acceder a crédito. ¿Qué nos van a pedir? Al independiente, pues dependiendo del perfil que presenta. En este caso, nosotros le prestamos a todos los independientes, ya sea de pronto al que tiene un negocio como en una chacita o de pronto al que ya cuenta con su cámara de comercio. Se tienen en cuenta todos los perfiles, pero sí se les presta o teniendo en cuenta la labor que se realice. A los empleados, ¿qué se les solicita? Se les solicita la carta laboral y los últimos 3 desprendibles de pago para saber cuáles son sus ingresos. El Fondo Nacional del Ahorro presta dependiendo del salario que devenga el cliente y dependiendo de su capacidad de endeudamiento. El estudio de crédito con nosotros dura de 15 días a un mes. Es dependiendo. Al empleado por lo general se le demora de 15 a 20 días. Al independiente se le demora un poquito más porque al independiente se le realiza una visita para confirmar que sí realiza esta labor y cómo es su perfil de trabajo. Ahora, nosotros manejamos diferentes modalidades en las que el cliente puede tramitar el crédito. Entonces, si el cliente pasa su solicitud y con el salario que devenga
siente que no le van a poder prestar en su totalidad lo que requiere para la compra del inmueble, puede solicitar el crédito en compañía de algún familiar. En este caso, así no esté afiliado, cuentan sus ingresos. Si yo como empleado tengo mi esposo y mi esposo maneja taxi, pero mi esposo no está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, mi esposo me puede sumar esos ingresos, puede pasar la documentación conmigo y me van a tener en cuenta los dos ingresos. O al contrario, si mi esposo también es empleado y está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, pues pasa la misma documentación que yo paso y me van a prestar un poco más para la compra del inmueble. Quiere decir que yo puedo tramitar mi solicitud de crédito en compañía de algún familiar y me van a aumentar más los ingresos. Una vez el crédito está aprobado, el cliente ya empieza a buscar el inmueble y en este caso, si el cliente se quiere postular al subsidio, nosotros Fondo Nacional del Ahorro hacemos todo el trámite. Nosotros tramitamos el subsidio, pero quien lo entrega es el gobierno y hay que tener en cuenta que el subsidio es dependiendo de mi calificación del SISBEN y siempre y cuando vaya a comprar vivienda de interés social. Nosotros, aparte de prestar para vivienda nueva, también prestamos para vivienda usada, para construcción sobre lote propio, para mejora de vivienda, no solo para vivienda nueva. La única diferencia es que para vivienda nueva, si hay subsidio, para vivienda usada no, o sea, se prestan el 80%. Entonces, fíjense, una gran ventaja de lo que nos dice Paola acá. Son pocos los bancos o pocas las entidades financieras que nos prestan hasta un 80% cuando se trata de vivienda usada. Entonces, ¿el beneficio cuál sería en ese caso para los clientes que van a comprar usada? En este caso, Iris, nosotros, como lo comentó, prestamos el 80% a diferencia de las otras entidades, prestamos un poco más. Eso quiere decir que los clientes solo necesitan el 20% de inicial para poder adquirir su crédito, para poder adquirir su vivienda, ¿sí? Diferencia con otras entidades que prestan para vivienda usada el 70%. Entonces, a la hora de comprar una vivienda usada necesitamos reunir un 30% para la inicial. Entonces, esa es una gran ventaja que nosotros podemos aprovechar y apalancarnos del Fondo Nacional del Ahorro para poder adquirir una vivienda nueva o usada, pero en este caso es muy específica la ventaja de la cual estamos hablando para vivienda usada. Entonces, apalancarnos en el Fondo Nacional para poder adquirir una vivienda de una forma más fácil o con menos inicial. Iris, también me gustaría adicionar algo. Ese Sí. ahorro o esas cesantías que nosotros tenemos en el Fondo Nacional del Ahorro, las podemos tomar para inicial, o sea, para ese 20%, para completar ese 20% que nos hace falta para comprar el inmueble, porque muchos nos preguntamos de dónde vamos a sacar el resto de dinero. Ese ahorro que tenemos en el Fondo Nacional del Ahorro o esas cesantías nos ayudan para completar ese 20%. Lady, si yo tengo, supongamos que tengo 10 millones en cesantías, ¿cuánto puedo retirar y en qué momento las puedo retirar para completar la inicial? Bueno, Iris, una vez el crédito está aprobado, el cliente pues debe tramitar la cita para poder hacer el retiro y la empresa tiene que entregarle una carta. Una vez el crédito esté aprobado, la carta en donde le autorice retirar las cesantías. En esta carta, la empresa debe autorizar el monto. Si la empresa le autoriza retirar 9, 8 o 7 millones, eso es dependiendo de lo que le autorice la entidad. Obviamente, el cliente cuando cierra el negocio con la constructora, en la compra-venta, el cliente especifica qué monto va a utilizar para la compra de ese inmueble. Asimismo, la empresa por lo general le pide la compra-venta y le autoriza por medio de la carta para retiro de cesantías el monto que va a utilizar y va a retirar para la compra de ese inmueble. Si yo tengo 10 millones, ¿puedo retirar los 10 millones completos de las cesantías o tengo que dejar un saldo?
debo dejar un saldo, un pequeño saldo, ya sea de 200.000, 300.000 pesos. Puedo retirar por fracciones, ¿sí? También. Señora. Bien. Y cuando se trata del ahorro programado, ¿cómo sería el caso? Supongamos tengo 10 millones de ahorros en ahorro programado. ¿Cómo se maneja el tema del retiro? No, el retiro sí debe ser, digamos, si yo tengo 10 millones, debo retirar los 10 millones, no puedo dejar ningún saldo, pero obviamente yo tengo que informarle al asesor que me está atendiendo que me deje cuenta activa porque yo tengo un crédito hipotecario en proceso. Si yo retiro esos 10 millones, ya me quedaría sin afiliación al Fondo Nacional, ¿correcto? A menos que hagas eso que me estás comentando de avisarle al asesor para que lo deje activo. Claro, sí, señora, se le debe informar eso al asesor. Que ¿Y ese por cuánto tiempo, por cuánto tiempo se puede hacer ese proceso? Porque si yo lo retiro un año antes, quedaría un año sin afiliación o en espera de escrituración y desembolso. ¿Eso estaría bien o es un tiempo muy largo? No, es en el proceso de legalización. Por ejemplo, yo ya tengo el inmueble que voy a comprar. Si ya tengo una compraventa, ya me hicieron un avalúo. Ahí es donde yo me acerco hasta el Fondo Nacional del Ahorro y retiro el dinero. En el Ahorro Plus, que es donde consignamos el valor completo, sí debemos esperar 9 meses. Entonces, aquí hay una gran diferencia y es que cuando se tiene cesantía se puede hacer retiros parciales. Sí, Cuando sí, se tiene, y mm, cuando se tiene el ahorro programado, sí es o retiramos todo o dejamos todo. sí, señora. Y no lo podemos retirar con tanta anticipación porque si lo retiramos ya teniendo un crédito aprobado, pero sin haber iniciado el proceso de legalización de crédito, perdemos la afiliación al Fondo Nacional y perdemos el crédito. Es una vez ya que ya hayamos empezado a legalizar el inmueble. O sea, ya por lo menos nos hayan realizado el avalúo, el estudio de títulos, ya digamos una vez el proceso esté avanzado. Perfecto. Bueno, entonces allí hay que tener mucho cuidado porque he conocido muchos casos donde las personas retiran sus ahorros para completar la inicial y después se quedan sin afiliación al Fondo Nacional. Cuando eso pasa y es empleado, no hay mucho problema porque se vuelve a afiliar o si tiene las cesantías, pasamos cesantías, pero cuando se es independiente, entonces entramos en una situación que nos pone a sufrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, señor. Paola, ¿y qué nos puedes decir respecto al endeudamiento de los clientes a la hora de querer tramitar un crédito hipotecario? Bueno, Iris, es importante una vez nos hayan aprobado el crédito, no endeudarnos más. O sea, quiere decir que si a mí yo pasé mi solicitud de crédito y cuando pasé mi solicitud de crédito solo tenía esa obligación, no puedo adquirir más obligaciones financieras, porque si durante el proceso yo me endeudo, o sea, no me va a dar nuevamente la capacidad para que me presten el mismo monto. Entonces, es importante que una vez el crédito esté aprobado, no que no saquemos más obligaciones financieras. Porque eso nos resta la capacidad de endeudamiento y Sí, tenemos otra vez inconvenientes. Y hay que ser muy, muy enfático en esta parte. Si ya tienen un crédito aprobado, eso no es garantía de que le van a desembolsar. Tienen que mantener sus condiciones iniciales para que llegue a feliz término el desembolso del crédito. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dicen, no, yo ya tengo el crédito aprobado, me voy a comprar un carro. Yo ya tengo el crédito, me voy a comprar los muebles porque quiero estrenar completo. Yo ya tengo el crédito aprobado, entonces voy a sacar un préstamo para completar un saldo del apartamento, algo de la inicial que me faltó porque no me aprobaron completo. Entonces, oh sorpresa, es que nos quedamos con el carro, pero sin el apartamento. Nos quedamos con los muebles, pero sin el apartamento. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado con eso. Que dicen, no, es que el crédito de un carro no afecta. Sí afecta. Porque entonces todo eso es endeudamiento. Yo he tenido clientes donde se endeudan, imagínense, tiene de repente unos ingresos de 2 millones o 3 millones y les quedan unas cuotas de 1 millón, 1.500.000. O sea, se endeudan en unas cosas que uno dice, ¿cómo hizo para endeudarse con tanto? Entonces, viene el tema de que se ven afectados luego con su crédito hipotecario. No sé, Paola, si tienes alguna experiencia, algo así que nos pueda decir
para que los que están aquí pues escuchen y digan, wow, yo ya sé que esto no lo debo hacer. Como el error más común que se comete. Sí, efectivamente el cliente piensa que una vez el crédito esté aprobado, no les van a volver a revisar el tema de vida crediticia, de capacidad de endeudamiento. Y no hay muchas personas que aparte de que se endeudan, muchas veces se dejan reportar y pues pierden la posibilidad de poder adquirir su vivienda. Entonces, el consejo es que mientras estemos en el proceso de compra y legalización del inmueble y obviamente de su desembolso, que nos quedemos quieticos y no saquemos ni tarjetas de crédito. Es más, no podemos servir ni de codeudores, porque muchas veces pensamos que como servimos de codeudores, entonces no nos van a tener en cuenta esa obligación y no, nosotros tenemos en cuenta todo lo que le reste al cliente capacidad de endeudamiento. Entonces, una vez el crédito esté aprobado, el cliente tiene un año para buscar el inmueble y para legalizarlo. Pero durante ese año, ojalá el cliente ni se endeude, ni pues acepte ninguna obligación. Por lo menos hasta que se le desembolse el crédito. Bien, entonces aquí te voy a leer una pregunta que nos dejaron en el chat. Ya vamos con los que tienen las manos levantadas. Bueno, chicos, yo les dije, preparen sus preguntas. Aquí tenemos a Paola, aprovechémosla. Entonces, Miguel Roberto nos pregunta, ¿qué tipo de subsidios están vigentes? ¿Qué tenemos en subsidio en este momento? En estos momentos tenemos el subsidio de la caja de compensación y el subsidio de Mi Casa Ya. Nosotros tramitamos el subsidio de Mi Casa Ya, como les comenté hace un momento, el subsidio de Mi Casa Ya lo entrega el gobierno. Este es dependiendo, obviamente, del CISBEN. En estos momentos es dependiendo de la calificación del CISBEN que tiene el cliente. Entonces, si no tenemos ISBEN, pues obviamente nos tenemos que acercar hasta la oficina y solicitar que nos realicen la visita. Y si tenemos ya la calificación, pues o sea, el monto del subsidio depende de la calificación. Si yo tengo de A1 hasta C8, me van a otorgar 34.800.000 pesos. ¿Para qué? Para la compra de vivienda de interés social. Y si yo tengo calificación del C9 al D20, me van a dar hasta 23.200.000. Ese es el subsidio que me otorga el gobierno. Ya en este caso, si quiero postularme a la concurrencia, ¿qué es la concurrencia? La concurrencia es el subsidio de Mi Casa Ya más el subsidio de la caja de compensación. Tengo que acercarme hasta la caja de compensación para poder acceder a ese subsidio y preguntar cuáles son los requisitos. Hay que explicar e informar algo. Para poder postularnos al subsidio de la concurrencia, primero nos postulamos a la caja de compensación y después al de Mi Casa Ya. O sea, primero lo hacemos con la caja de compensación y después nosotros, asesores del Fondo Nacional del Ahorro, los postulamos al de Mi Casa Ya. Ese es el orden. Perfecto. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, ¿qué pasaría si no se hace de esa forma? Si no se hace de esa forma, pues no se va a poder acceder al subsidio. Ese es el orden que piden las entidades para poder aplicar a los dos subsidios. Perfecto. Entonces hay que tener muy pendiente con eso porque todos queremos aplicar al subsidio, ¿correcto? Bien, entonces vamos a ver nuestra próxima pregunta que tenemos por acá. Ya vamos con las manitos levantadas. Dice Claudia, ¿cuánto demora el desembolso de un crédito? Bueno, con nosotros, para vivienda nueva, por lo general se demora 60 días, son 90 días, perdón, son 3 meses lo que se demora, ¿sí? Cuando es vivienda usada, el proceso es un poquito más demorado porque para la vivienda usada piden ciertas escrituras. Por lo general, las viviendas usadas vienen acompañadas de algunas hipotecas, por eso a veces se demora hasta 5 o 6 meses. Esos son los tiempos que maneja el Fondo Nacional del Ahorro. Ok. Bien, entonces nuestra próxima pregunta nos dice por acá Natalia, ¿a qué número podemos contactar a Lady? Claro, sí, señor. Pueden tomar nota de mi número celular. Mi número celular es 318. Voy a apuntar aquí también. 318-581-8651.
Como ya les dije al inicio de la grabación, mi nombre es Lady Paola Martínez Chía. Escribí aquí, ajá, Lady. Paola, no alcancé a escribir tu apellido, se me fue así en el chat, pero no. Entonces ya les dejo aquí el número para que por favor lo copien y se puedan comunicar con ella. Igual también me pueden escribir a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les comparto el número. Ya ahorita les dejo mis datos. Bien, entonces dice Caterine Carreño, si vivo en un estrato 4 y solicito SISBEN, me hago beneficiario del subsidio. ¿Y cuál sería el tope de vivienda para el subsidio de concurrencia? El tope de vivienda vamos hasta 174, el tope de vivienda de interés social va hasta 174 millones de pesos, pero hay viviendas que son un poco más económicas, hay viviendas que valen 150, 160, lo importante es que no se pasen de ese tope. Muy bien. Y ella también nos pregunta aquí, si vive en un estrato 4, ¿cómo sería el tema con ellos? Bueno, en este para caso, aplicar al subsidio para, de SISBEN. para poder aplicar al subsidio, sí o sí tienen que solicitar la visita al SISBEN y es dependiendo de la calificación que les otorguen que van a poder recibir el subsidio. Si es en un estrato 4, pues el SISBEN realizará la visita, verificará los datos y pues ya les otorgará el puntaje o la calificación. Hay que esperar a que salga la calificación para saber a qué monto se puede, digamos, a qué monto va a recibir para la compra del inmueble. Muy bien. Entonces, fíjense que eso no lo decide ni el Fondo Nacional ni la constructora, eso es algo que ya es externo, lo manejan las entidades gubernamentales entre SISBEN y el Ministerio de Vivienda. Si ellos son los que toman las decisiones de cuánto subsidio van a asignar según la categoría que tengan SISBEN. En este momento ya la categorización es del A1 al C11, ¿es, Paola? Del A1 al C8 y del C9 al D20. Entonces allí hay que estar pendientes, mirar cuál es la calificación. Eso lo pueden revisar en la página web. Entran a SISBEN, SISBEN es subsidios SISBEN y allí les va a salir una opción donde pueden revisar con su número de cédula cuál es la categorización que tienen en SISBEN. En la página de SISBEN lo encuentran. Si en el Ministerio de Vivienda también pueden entrar cuando ya están en proceso de trámite del subsidio. Allí pueden revisar y ver en qué etapa va el subsidio, que era lo que hablamos la semana pasada de las etapas que tenemos del subsidio. Entonces, es importante que ustedes vayan haciendo seguimiento una vez que están en el proceso para que puedan tener control y cuando las constructoras les pregunten, mire, ¿qué pasó con su subsidio? Le van a decir, mire, yo estoy interesado cumple, hasta que finalmente salga la etapa de asignado, la de felizmente asignado. Bien, entonces vamos a ver qué se sabe de la tasa FRES, nos pregunta Caterine Carreño. Mira, la tasa FRES es un beneficio que el gobierno da durante 7 años. En este caso, hasta donde tenemos conocimiento, ya nuevamente se activó el beneficio. Es un beneficio a la cuota de 4 puntos y de 4 y de 5 puntos. Y depende de si compramos vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. En este caso, aplica durante 7 años a la cuota. Esa es una gran ventaja que tienen porque les permite ahorrar un poco más y hay muchas personas que logran pagar su vivienda. Eso es algo muy importante. Yo me imagino que Paola lo vive constantemente cuando le dice, no, yo no voy a sacar un crédito a 30 años, yo no voy a sacar un crédito a 20 años. Pero, señores, es con lo que podemos iniciar. Sí, el Fondo Nacional del Ahorro maneja créditos a 20 años y a 30 años. En este caso, a 20 años es en pesos y en VR es a 30 años. ¿Cuáles son los requisitos? Nos pregunta María Fernanda Peláez. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a los subsidios? ¿Cuáles son los requisitos?
En estos momentos, para poder aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, obviamente es tener SISBEN, adicionalmente no haber recibido ningún otro subsidio de vivienda y pues no tener vivienda propia. Si yo ya cuento con un inmueble, no voy a poder acceder a ese subsidio. El fondo sí me va a prestar para la compra del inmueble. El fondo les presta a todos, pero para el tema del subsidio no puedo tener vivienda propia, ni puedo estar dentro de la escritura de mi mamá, ni dentro de la escritura de ningún familiar. Porque cuando nosotros hacemos la postulación, ahí, digamos, el sistema arrastra toda la información y si yo aparezco dentro de una escritura o ya en algún momento tuve algún subsidio, me va a salir rechazado mi código de familia. Hay que tener en cuenta esta información. Perfecto. Y vamos ahora con los que tienen las manitas levantadas para que hagan las preguntas, Paola, ¿te parece? Y luego seguimos con preguntas porque aquí hay otras preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene la mano levantada? Mafe. María Fernanda, si tienes, por favor, para que abras el micrófono y le hagas las preguntas a Paola. Buenas tardes, señorita Lady y la señora Iris. Mi pregunta es la siguiente, o pues lo que tengo a comentar es lo siguiente. Mi esposo tiene una plata en el fondo y él, pues, nosotros creeríamos que aplicamos con lo de Mi Casa Ya, porque pues nosotros no tenemos vivienda propia, estamos en el rango del CISBEN y todo eso, y ya tenemos visto un inmueble que nos gusta. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Él tiene ya una cita para el día, pues para el día lunes. Bueno, en este caso ya contamos con la primer vinculación, con el primer requisito, perdón. Entonces nos tocaría revisar el perfil, en este caso si su esposo es empleado o es independiente para poder solicitarle la documentación. Como les dije, por lo general cuando es empleado se les pide la carta laboral y el desprendible de pago. Y nosotros contamos con unos formularios que son los, digamos, los formatos que nos llenan ustedes con sus datos personales, datos laborales y la autorización para revisar la vía crediticia, capacidad de endeudamiento. Pero pues tocaría revisar el perfil del cliente para poder decirle qué documentos debe llevar para la erradicación del crédito y una vez pues él se acerque al Fondo Nacional del Ahorro con la documentación, ya se puede hacer el estudio de crédito con la documentación completa. Gracias. Entonces, si quieres me puedes escribir al WhatsApp a qué se dedica cada uno, que el crédito lo van a tramitar entre los dos y yo les explico con qué documentos se deben presentar para la erradicación del crédito y así se ahorren más tiempo. Bueno, listo, sí señora, muchas gracias. Bueno, no, con todo gusto. Vamos, Lady Rey. Lady, ¿estás por allí? A ver, ¿dónde está? Buenas tardes. Lady. Buenas tardes, Lady, bienvenida. Gracias. Mi pregunta es, pues yo tengo un aprobado, ¿sí? Y esto, bueno, entonces ya tengo pues ahí un inmueble en estudio, pero digamos si yo llego a cambiar de trabajo en el momento del desembolso, ¿eso me puede cambiar el valor del aprobado? Siempre y cuando, hola, buenas tardes, Hola. Lady. Perdón. Bueno, Lady, siempre y cuando las condiciones no cambien, ¿no? Porque obviamente si mi aprobado a mí me lo hicieron con 2 millones de pesos, teniendo en cuenta 2 millones de pesos de ingresos, pero yo me cambio a un trabajo en donde me voy a ganar 1.200.000, obviamente no me va a dar la misma capacidad, ¿sí? Para que me presten el monto que ya tengo aprobado. Pero si yo voy a cambiar de trabajo para que, digamos, para que mi salario aumente, o sea, porque mi salario es mejor, pues obviamente no tiene nada que ver. Lo importante es que, digamos, las condiciones con las que el cliente tramitó el crédito no cambien. O sea, que el salario no disminuya. Si las condiciones mejoran, no hay ningún inconveniente. Listo. Gracias. Bueno. Natalia Moreno, ¿estás por allí, Natalia? Sí, hola Lady, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú me puedes explicar bien cómo es el programa de jóvenes propietarios? ¿Cuánto prestan y cómo es la tasa y cuáles serían los requisitos?
Bueno, Jóvenes Propietarios es un programa para los chicos que tienen de 18 a 28 años, a 29 años. En este caso se les presta hasta el 90%, pero no es el 90% del inmueble, sino el 90% sobre su salario y capacidad de endeudamiento, ¿sí? Ya sea para vivienda nueva o para vivienda usada. Quiere decir que si en este caso, pues el joven va a comprar una vivienda usada, ya el fondo no le va a prestar el 80%, sino va a poder contar con el 90%. Adicionalmente, recibe 70 puntos porcentuales a la tasa de interés. Quiere decir que la tasa de interés que nosotros manejamos es desde el 7.5 y que a él le va a venir quedando más o menos en un 6.8. Ese sería más o menos, o sea, a ellos les queda la tasa de interés un poquito más baja. Obviamente la tasa de interés depende del salario que tenga el joven, pero sí, pues recibe estos beneficios, se les presta un poco más. Pero el salario, o sea, la tasa depende que entre más gane, menos le prestan o más le prestan, No, o entre menos gane, más le no. prestan, o cómo es. Nosotros, el Fondo Nacional del Ahorro, prestamos dependiendo del salario, ¿sí? Entre el cliente más gane, pues más se le presta. Pero obviamente ellos, lo que yo les comenté, reciben, se les disminuye 70 puntos porcentuales a la tasa de interés que normalmente el fondo les asigne al momento de aprobar el crédito. En este caso, para saber qué tasa de interés se le asigna al cliente, necesitamos hacerle el simulador y pues revisar el perfil, porque todos los perfiles son diferentes. Pues todos los jóvenes, algunos chicos ganan más y otros chicos ganan menos, ¿sí? Y esa Pero revisión la hace solo, perdón, solo que con la cédula o ya pues con los datos o todo con la cédula se le hace el con perfil, la cédula, dependiendo si el cliente está afiliado por cesantías, por ahorro, todo eso se revisa. Y obviamente con la edad. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, por preguntar. Gracias a todas las personas que han preguntado. A ver, entonces tenemos con la mano levantada Francisco Dueñas. Buenas tardes, Buenas tardes, Francisco. Bienvenido. gracias. Una pregunta, si una persona alguna vez estuvo en unas escrituras, pero actualmente no figura con vivienda, ¿puede aplicar para el vivienda de subsidio de vivienda o no? Hola, buenas tardes. Sí, sí, señor. Sí puede aplicar siempre y cuando ya no esté dentro de esa escritura. Como yo les conté, cuando nosotros hacemos la postulación al subsidio, a nosotros nos aparece si el cliente sigue apareciendo esa escritura o no. Entonces, si ya no está, sí puede acceder, no hay ningún inconveniente. Ah, ok. Otra preguntita, o sea, uno como independiente teniendo el 40% de la cuota inicial, con un salario de 1.600.000, ¿hasta cuánto le puede prestar el banco? Bueno, vamos a revisar. Yo tengo acá el simulador y pues, un momento. Vamos a revisar en promedio cuánto les puede prestar, ¿sí? Sí. Para que tengamos idea más o menos con cuánto podemos contar. Me dices que 1.600.000, ¿cierto? Sí. Independiente sin declaración de renta, independiente, ¿sí? Sí, 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 señora. Según nuestro simulador, en cuota fija en pesos le pueden prestar hasta 58 millones, hasta 20 años. Y en VR le pueden prestar hasta 89 millones, a 30 años. Pero sale, o sea, pues como para sacar el crédito sale más, pues a nosotros al momento de adquirir un crédito sale más económico
¿qué? A 20 años, ¿no? O sea, en pesos, no en un UR. Sí, sí, señor. Las dos modalidades son buenas. Para mí las dos modalidades son buenas. Es la que se ajuste a lo que el cliente requiere. Porque si el cliente va a comprar un crédito, perdón, va a comprar un inmueble y necesita los 89 millones, también los puede tomar en esa modalidad. Ok, A ya veces, depende también es como el proyecto, ¿no? sí, a veces decimos, no, 30 años es muchísimo tiempo. Nosotros podemos ir haciendo abonos a capital a la deuda, ¿sí? Sí. No queremos durar esos 30 años cancelando el crédito. Para los que tienen cesantía, esas cesantías las pueden ir abonando también a capital. O sea, quiere decir que vamos a durar menos de esos 30 o esos 20 años y muchas veces hay muchas familias, porque yo conozco casos que llevan 15, 20, 25 años pagando arriendo y con nosotros pues las cuotas no quedan muy altas, entonces inclusive muchas veces les quedan más bajas de lo que pagan en arriendo. Sí, Yo lo claro. puedo, yo lo puedo hablar con experiencia porque la cuota que yo tengo es mucho más baja de lo que yo cancelaba en arriendo. Entonces, y perfectamente, digamos, en compañía de mi mamá, mi mamá ya llegaba como 14, 15 años pagando arriendo. Entonces dejamos de pagar arriendo por cancelar ahora la cuota del apartamento que hoy en día es de nosotros. ¿Está clara la respuesta que te dieron, Francisco? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, está bien, gracias. Fíjense, eso que está preguntando Francisco es algo muy, muy importante y hay que sacar los números, hacer cuentas, porque hay muchos clientes que dejan de comprar el apartamento porque dicen que tengo que pagar intereses. Y si sacan la cuenta, de aquí a 20, 30 años van a pagar mucho más de lo que le prestaron y el apartamento dice, es que el apartamento me sale más caro. Pero les hago una pregunta. ¿Cuánto cuesta el inmueble hoy? ¿Cuánto cuesta el apartamento que están comprando hoy? Póngale que salga 150, 200, 250 millones. Un apartamento de esos, cuando ustedes terminen de pagar, ¿cuánto se han ahorrado en arriendo? Porque lo que se ahorran en arriendo hoy no es lo mismo que se van a estar ahorrando en 10 años. Porque hoy pueden estar pagando 1.000.000, 1.500.000 en arriendo, pero dentro de 10 años, ¿cuánto van a pagar en arriendo? ¿Sí? Y lo otro, el inmueble les cuesta hoy, pongamos 200 millones. ¿Cuánto les va a costar el inmueble de aquí a 20 años? Entonces, bueno, yo compro el inmueble, me sale 200 millones y cuando voy a ver, le he pagado al banco 300 millones. Pero ¿cuánto vale el inmueble si ustedes lo fueran a vender? ¿Le vale los 200 millones de hace 20 años atrás? ¿Le vale los 300 que terminó pagando con crédito, con los intereses al banco? ¿O le vale mucho más? Entonces, esa proyección es muy importante hacerlas para que ustedes vean la ventaja, lo que van a ahorrarse. Se van a ahorrar el arriendo y aparte de eso, cuando liberen el apartamento, va a costar mucho más de lo que les costó aún pagando intereses. Entonces, tienen el ahorro del el ahorro del arriendo y tienen la valorización que ganó ese apartamento. Entonces, bueno, quería dejarles eso allí. Vamos a hacer otras preguntas y luego vamos con los que tienen las manos levantadas. Ah, por allí alguien había levantado la mano, pero veo que ya la bajó. Lady Ray, si tienes otra pregunta o si ya quedó clara la respuesta que te dieron, entonces por favor me colaboras bajando la mano. Igual Francisco Dueñas para poder llevar el orden. Bueno, muchas gracias. Aquí Ludmila Jaime nos pregunta, nos dice, soy de Semillero de Propietarios. No sé, Ludmila, qué nos quiere decir allí con eso. Debe ser que de repente cómo actúa el Fondo Nacional ante las personas que son semilleros de propietarios. Si nos puedes ampliar, dar esa respuesta para ver si es lo que Ludmila necesita saber. ¿Cómo sería aquí, Paola, con estas personas que son de semillero de propietarios? Hasta donde yo tengo entendido, es semilleros de propietarios. Nosotros nunca hemos manejado semilleros de propietarios 1 y en estos momentos el 2 está parado. Bien, entonces,
la siguiente pregunta de Claudia Patricia. Si la vivienda no es de interés social, ¿hay algún subsidio? Si no es de interés social. No, no, señora. Si la vivienda no es de interés social ni interés prioritario, no recibe ningún subsidio. O sea, en este caso, si se pasa de los 174 millones, no, señora, no aplica ningún subsidio. Bien. Erika Ávila nos pregunta, nos dice Lady, una pregunta. Si ya mi crédito está por vencer, ¿puedo volver a solicitar y me lo dan por el mismo monto? Bueno, Imagino yo que es mismo monto porque escribí allí mismo momento, pero imagino que es mismo monto. Bueno, en este caso el fondo vuelve, digamos, el crédito se puede erradicar cuando lo desee el cliente, pero que le aprueben el mismo monto dependiendo si tienen de pronto el mismo salario o tiene un ingreso adicional, porque si tiene un ingreso más alto, pues puede que le aprueben un poco más. Pero si durante, digamos, el tiempo que yo tuve el otro crédito aprobado, yo adquirí otras deudas, entonces no me van a aprobar el mismo monto, ¿sí? Si estoy en las mismas condiciones, puede que sí me aprueben el mismo monto o un monto similar. Que era lo que hablábamos de tener mucho cuidado con la capacidad de endeudamiento. Entonces vuelve y juega el endeudamiento, la vida crediticia, no serle fiador, porque nosotros podemos ser muy cuidadosos y muy responsables con nuestros compromisos, pero puede pasar que le somos fiador al amigo, al hermano, incluso hasta nuestros padres, y muchas veces han dejado a personas reportadas y eso les impide luego tener su vivienda. Entonces mucho cuidado con esa parte. Natalia Moreno nos dice que si podrías por favor ampliar la información del programa de jóvenes propietarios. Bueno, Ya, esa fue la pregunta que te hice. Esa fue ya. la que tú hiciste. Entonces ya está claro, Sí, Natalia. ya ¿Tienes está alguna? clara, sí. de pronto más Gracias. información me pueden escribir al WhatsApp y yo les complemento desde la afiliación hasta el desembolso, porque es que es un tema amplio, ¿sí? Me Sí. toca la edad, toda esa información, a qué se dedica el cliente, para poder informarle más o menos, digamos, qué beneficios puede recibir y adicionalmente a qué monto aplica, porque no a todos les aprueban el mismo monto. Lo que sí es cierto, digamos, es que el cliente que tiene desde 18 a 29 años recibe hasta el 90%, o sea, le prestan hasta el 90% sobre su salario y capacidad de endeudamiento, ¿sí? Natalia se llama la persona que hizo la pregunta. Natalia, Sí, sí, sí. señora. Natalia, si su merced desea, me puede escribir al WhatsApp y yo le explico bien cómo es todo el proceso, desde la postulación hasta el desembolso para este programa. Claro que sí, te voy a escribir. Muchas gracias. Ahí les estoy dejando los datos de Paola. Igual me pueden escribir al WhatsApp, me preguntan y yo con mucho gusto le comparto los datos de Lady Paola. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la tasa de crédito hipotecario ofrecido por el Fondo Nacional, Paola? Nosotros manejamos en cuota fija en pesos, la tasa es desde el 7.5 efectivo anual. Estamos hablando casi desde el 0,6. Y en VR es desde el 5.5 efectivo anual. O sea, la tasa de interés que tenemos es muy baja. Pero tener en cuenta que la tasa de interés que se le asigne al cliente es dependiendo del salario. Obviamente esa tasa de interés que yo les acabé de informar es para los clientes que ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Si yo ya gano más de 2 salarios, pues mi tasa de interés va a ser un poquito más alta. Así es. Pero obviamente sí a diferencia de las entidades financieras, sí manejamos tasas de interés muy bajas. Bien, Natalia nos deja aquí otra pregunta. Dice, después de cambiar de pesos, se puede cambiar de pesos a VR o de VR a pesos cuando una persona adquiere el crédito. Una vez el cliente radica el crédito, escoge la modalidad en que va a solicitar su crédito hipotecario. Entonces, si el cliente quiere el crédito en VR, se le tramita el crédito, pero si el cliente cuando le aprueban la solicitud quiere pasarlo a pesos, lo puede hacer.
¿Qué pasa? Si a mí me aprobaron 90 millones, mi crédito puede bajar a 70, a 65, porque obviamente baja el tiempo. A mí me aprobaron un crédito por 30 años y lo voy a cambiar a uno por 20 años, ¿sí? O sea, baja el tiempo y baja el monto de aprobado. Pero si yo una vez radico mi solicitud, lo pido en pesos, no puedo pasarlo a VR. O sea, me quedo en pesos, tengo que desistir y volver a radicarlo. Ahora, nosotros también manejamos, digamos, una modalidad que es cuando al cliente le desembolsan el crédito. Esto que yo les expliqué es cuando lo aprueban, pero si a mí me desembolsan el crédito en VR y yo quiero hacer el cambio a pesos, puedo hacerlo, pero tengo que presentar nuevamente mi carta laboral, mis desprendibles para que el fondo analice la situación y decida si sí le puede cambiar la modalidad del crédito ya desembolsado de VR a pesos. Obviamente, de VR a pesos, digamos, en VR la cuota es un poco más baja y va aumentando. En cuota, en pesos, la cuota es fija y se mantiene fija durante los 20 años. Muy importante tener en cuenta eso. Y una pregunta, Paola, que ya es mía. ¿Cuánto tiempo puede pasar después que se le ha desembolsado el crédito, que ellos estén pagando cuotas? ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder hacer el cambio de peso, de VR a pesos? Después de que me llegue la primer cuota ya lo puedo hacer, pero como les digo, el fondo no está en la obligación de decirles, sí, ya él se va a hacer el cambio, simplemente recibe la documentación, hace el estudio y le informa por medio ya digamos, del correo, de la carta, de la notificación, si sí es aceptado o no el cambio. Bien, entonces Erika nos pregunta, que es continuación de lo mismo, que si se puede, si lo sacan en VR, después pasarlo a pesos. En el caso de cuando está aprobado, que no se ha desembolsado, ya nos dijiste que no se puede, ¿sí? No se puede pasar de VR a pesos. De VR a pesos sí, pero de pesos a VR no. Cuando está aprobado, solo aprobado. Aprobado. Solo de VR a pesos, de pesos a VR no. No se puede hacer lo contrario. Y cuando ya está desembolsado, o sea, siempre hay unas condiciones que no se puede en ninguno, o sea, no se puede en ambos sentidos, en ciertas condiciones sí, en otras no. Para hacer la línea de VR a pesos o de pesos a VR, cuando está solo el crédito aprobado y cuando ya están desembolsados. Son dos situaciones diferentes. Sí. De todas formas, ¿cuánto le pudiera convenir a una persona que tiene pesos pasarlo a VR? No, en este caso porque el cliente lo desea, de pronto porque quiere que la cuota en los primeros años sea un poco más baja, pero la verdad nunca se me ha presentado un caso de que quiera cambiarlo de pesos a VR desembolsado. Por lo general se presentan situaciones donde el cliente quiere pasarlo de VR a pesos a una cuota fija, aunque es un poco más alta, pero el cliente quiere que la cuota siempre sea la misma. Así Pero es. dependiendo de lo que el cliente piense, de lo que el cliente desee. Igual están allí las condiciones y lo pueden hacer si lo quisieran hacer. Bien. Señor. Ajá. Giselle nos pregunta, ¿y de qué depende el cambio de VR a pesos para que lo acepten después de desembolsado? Después de desembolsado. De nuestro salario, de nuestra capacidad de endeudamiento, porque si por ejemplo mi cuota en VR es de 400.000 pesos y en pesos me va a cambiar a 700.000 pesos, pero yo tengo demasiadas obligaciones financieras y no me va a dar para pagar esa cuota, pues obviamente el fondo le va a contestar que en estos momentos no es apta para el cambio. Sí, porque muchos de esos créditos van a 30 años, los que van en VR lo sacan a 30 años y en VR porque necesitan en ese momento una capacidad de endeudamiento alta, ampliar el crédito y para eso necesitarían pues un poco más de tiempo. Entonces, si van a hacer la reversa de pasarlo de VR a pesos, tienen que demostrar que van a poder pagar, ¿sí? Que van a tener la capacidad de endeudamiento para poder llevarlo de VR a pesos. Porque ya se nos reducen, fíjense, en VR son 30 años y en pesos son 20 años. Entonces ahí son 10 años menos que tenemos para pagar un crédito. ¿Sí? Entonces esas son pues las razones por las cuales el Fondo Nacional les va a pedir, bueno,
Si quieres pasar tu crédito de VR a pesos, tienes que demostrarme que vas a poder pagar la cuota, que tienes la capacidad de endeudamiento. ¿Sí? A ver. Señora. Bien, en el chat no tenemos más preguntas. Voy a estar pendiente por si sacan otra pregunta acá en el chat. Vamos a ver manos levantadas. Yurley Beltrán. Buenas tardes, una preguntita. Lo que pasa es que nosotros, pues mi esposo tiene un crédito con el fondo, pero ese crédito se subió tanto que no hemos podido pues ponerlo al día. Hemos pedido varias veces que nos lo pasen a pesos, pero nunca se ha podido. Bueno, Yurley, en este caso nos tocaría revisar las condiciones del crédito, porque sí, de verdad, obviamente en los dos sistemas de amortización las deudas, digamos, se comportan diferentes, ¿sí? En este caso, de pronto ya el crédito está sobre un monto y no tienen, digamos, en estos momentos la capacidad para que la cuota cambie. Entonces, me tocaría revisar la información, lo que le digo, cada cliente tiene un perfil diferente para saber por qué han sido los, digamos, por qué han rechazado los cambios, ¿sí? Si fue que de pronto el salario disminuyó o de pronto están solicitando o están en mora, hay que revisar porque pues de pronto no se puede ahorita, pero sí más adelante pedir el cambio. Lo que pasa es, ustedes sí, es que el crédito está en mora porque mi esposo, pues, literal, él no quiere seguirlo pagando, ¿sí? Entonces, nosotros quedamos 3 meses en mora. Bueno, nos dijeron que sí nos ponían al día, nos lo pasaban a pesos. Nosotros nos pusimos al día, pero nunca nos lo pasaron a pesos. Y volvimos a hacer el trámite y nos negaron. Cuando mi esposo, pues, más o menos tiene un sueldo de 2.500.000. Yurley, y efectivamente cada entidad tiene sus políticas, ¿sí? Y digamos, al momento en que usted va a hacer el cambio, uno de los, digamos, de los requisitos es que el cliente se encuentre al día, ¿sí? Ese es uno de los requisitos para poder hacer el cambio. Ya que él tenga ese salario, pues, digamos, hay que revisar cuál es la obligación financiera, o sea, necesitaría el número de cédula de él para poder mirar por qué ha sido el rechazo, si falta un documento, si es por capacidad, por qué están, digamos, negando la solicitud. Porque hasta donde yo tengo entendido, cuando niegan la solicitud, digamos, en la notificación, les explican el por qué. Si es por capacidad, porque no en estos momentos no cumple con las políticas. Pero igual el fondo, miren, el fondo es muy flexible en estos temas y digamos, el fondo escucha al cliente para poder ayudarlos en esa necesidad. Entonces, yo sé que si revisamos el caso, podemos, no sé, solicitar ayuda, de pronto no para que en estos momentos se haga el cambio, pero sí para que ustedes puedan quedar al día y más adelante puedan tramitar el cambio a pesos, que es lo que ustedes están buscando. Sí, lo que pasa es que nosotros vinimos acá nos enviaron al fondo de acá de cabecera de Bucaramanga y una señora nos dijo, no, lo único que les puedo yo decir es que dejen de pagar y hasta que los rematen. O sea, mi esposo le dijo, ¿cómo así? O sea, usted no me da ninguna solución. Porque no está dando ninguna solución. No, en este caso los invito porfa a que me escriban y pues yo no manejo ese tema, pero pues yo sí le puedo pedir colaboración a la persona encargada para que revisen el caso y pues les informen cuál es la causal, ¿sí? Sí, porque es que como nosotros decimos, nosotros ya le hicimos unas mejoras al apartamento, le hemos metido más plata, pero entonces lo que queremos es tratar de nos queden una cuota fija, ¿sí? Porque es que de 750 se nos pasó a 1.200.000. Efectivamente, así digamos, ya ha cambiado, también ha sido por el tema, ustedes tienen el crédito en UR y el comportamiento digamos, de esa modalidad pues es diferente al de pesos, va aumentando cada año. Pero lo que sí, o sea, lo que sí digamos, de mi parte, es que pues se pongan al día, ¿sí? Si no quieren, pues de pronto que, digamos, el Fondo Nacional del Ahorro más adelante, pues ya aplique todo el tema de poder quitarles el inmueble y nada de eso, ¿sí?
Entonces, que se pongan al día y que me escriban al WhatsApp y no sé, yo les puedo, o sea, yo puedo hablar con la persona encargada para que revise el tema. Yo no manejo ese tema. Nosotros simplemente pues radicamos la solicitud, pero sí que lo revisen y que le digan como tal cuál está siendo la causal. Porque si es por capacidad de endeudamiento, pues en este caso al señor le tocaría bajar la capacidad, o si es porque tiene algún reporte, o sea, mirar el por qué están negando el cambio. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Y allí quiero aportar algo. Es muy importante cuando uno tiene un objetivo y es importante darle continuidad a eso y saber muy bien a quién vamos a escuchar. Porque hay personas que les queda fácil decir, deja eso, pierde el apartamento. O sea, el consejo que le dieron a Yurley o lo que le dijeron en ese momento es, deja de pagar y vas a perder el apartamento. Entonces, ¿cuánto dinero? ¿Cuántas cosas le ha invertido Yurley a su apartamento como para decir ahora lo voy a perder? Porque es que ir a un remate es perder el apartamento. Lo mismo cuando un cliente hace la separación de un apartamento que está sobre planos, empieza a pagar la inicial. Después que ha pagado una parte de la inicial, que siempre yo considero que lo más difícil es pagar la inicial, porque cuando se está pagando la inicial hay que seguir pagando arriendo. Entonces, pago la inicial y pago arriendo. Pero después que pagamos la inicial, cuando ya nos entregan el inmueble, solo nos quedamos pagando la cuota del apartamento y dejamos de pagar el arriendo. Entonces, en lugar de tener dos compromisos financieros, que es el arriendo y la inicial, nos quedamos con uno solo, que es la cuota del banco. Entonces, mucho cuidado con eso. Préstenle atención. Siempre, siempre es muy importante pagar las cuotas y quedarnos nosotros con el apartamento, que decir lo voy a perder, me lo van a llevar a remate, porque lo llevan a remate y pierden todo. ¿Y qué va a pasar después? Les toca ir a pagar arriendo. ¿Cuánto tenían que pagar en la cuota del banco y cuánto tuvieran que pagar en arriendo para estar en una propiedad similar? Y algo también muy importante es que las tasas en VR son más bajas que la de pesos. Entonces, por más que vaya teniendo un incremento, pero también hay una ventaja, por otro lado, de que se está pagando menos interés. Y lo otro es que el diseño que tiene el crédito en VR es para que en el tiempo estipulado, los 20 años, los 30 años, la propiedad quede cancelada al 100%. No es que van a llegar a los 30 años y van a decir, mire, ¿sabes qué? Ahora usted está debiendo 20 millones más. No. Está diseñado para que si el crédito dice, lo vas a pagar en 30 años, son 30 años. No es un más, no es un mes más, no es un mes menos. ¿Sí? Eso está muy bien diseñado. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, aprovechar todas estas herramientas que nos dan las entidades financieras para nosotros poder adquirir una vivienda. La adquirimos en VR porque no tenemos la capacidad de endeudamiento en ese momento, porque no contamos con los ingresos. Entonces, aprovechemos y la adquirimos así. Si después la podemos pasar a pesos, la pasamos. Si no, nos quedamos pacientemente pagando en VR y sabemos que a la larga nosotros vamos a tener una vivienda, ya después no vamos a tener que seguir pagando más crédito porque está diseñado para que se pague en el tiempo en que fue pautado ese crédito. Y siempre, siempre es mejor pagar un inmueble propio que pagar el inmueble de otra persona. Porque, sino porque los grandes inversionistas compran finca raíz. ¿Por qué esa gente compra finca raíz? ¿A quiénes nosotros le arrendamos un apartamento? ¿A quién yo le pago el arriendo de donde estoy viviendo si no es propio? Yo le estoy pagando el arriendo a una persona que fue ante un banco y sacó un crédito hipotecario. Entonces, yo sí le pago la propiedad a otra persona, pero no voy a pagar la mía. Entonces, hay que tener allí, yo sé que a veces puede ser difícil y decir otro mes más en cuota, otro mes más en crédito, otra vez, pero es propio. El día de mañana ustedes pueden decir, ya lo terminé de pagar y esto es mío, es para mí, se lo dejo a mi familia, se lo dejo a mis hijos. Le estoy dando un techo seguro a mi familia. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver, las ventajas que nos ofrecen los créditos hipotecarios y apalancarnos en ellos. Quería darles ese... A mí me emociona mucho todo esto porque sé que hay muchos miedos detrás de cada persona cuando va a adquirir su crédito
cuando va a adquirir su vivienda porque dice, sí podré, pero yo les digo, sí pueden. O sea, si están pagando un arriendo y eso sí lo tienen que sacar mes a mes, porque si llegan y pasan 2 meses, 3 meses y le dicen al arrendatario, mira, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar más arriendo, ¿qué va a hacer el señor, el propietario? Lo va a sacar. ¿Y qué tiene uno que hacer? Tiene que buscar otro lugar donde vivir y adivinen qué. Allí también tengo que pagar arriendo. Entonces, aprovechemos todas estas oportunidades que nos dan las entidades financieras y busquemos luego, si no queremos seguir con un crédito hipotecario en VR, busquemos cómo pasarlo a pesos. Si en este momento no lo podemos hacer, démosle gracias a Dios que tenemos una propiedad y que con el tiempo voy a recibir el beneficio de que esa tasa va a quedar, el monto va, la deuda va a ser cada vez mejor, más baja, las tasas son más bajas y finalmente yo voy a poder tener mi propio apartamento. A ver, más preguntas. Si no, para ir terminando, no, ya son las 2:36. A ver. Yurley ya nos preguntó. Yurley, si tienes otra pregunta. Listo. Gracias, gracias a todos. Gracias, mi querida Paola. No sé si les quieras decir algo más, un mensaje así empoderador a esas personas que están diciendo, Dios, ¿será que puedo? No, claro que sí. Para un claro ejemplo, estoy aquí yo. Yo tengo inmueble gracias al Fondo Nacional del Ahorro y en estos momentos, digamos, la opción no está solo para los jóvenes, sino para todas las personas que quieren adquirir vivienda. Si se puede, en este caso, si se nos ha presentado alguna dificultad, pues busquemos la solución. El fondo maneja diferentes formas, les da la opción de que se puedan poner al día y que obviamente el claro ejemplo de esto es que nosotros podamos adquirir vivienda y que algún día dejemos de pagar arriendo y que ojalá no tengamos solo una vivienda, sino dos. Hay muchas personas que terminan de cancelar su crédito con el fondo y de una sacan sacan la otra solicitud. Entonces quiere decir que el fondo sí, digamos, sí es la entidad que cumple el sueño de muchos colombianos de poder adquirir vivienda. Así es. Y Paola, sabes que yo también soy, yo me uno a ti, yo también soy un ejemplo. Mi esposo y yo compramos el apartamento con el Fondo Nacional del Ahorro en el 2020, nos lo entregaron. En plena pandemia nos entregaron, el Fondo Nacional nos hizo el desembolso. Y en ese momento nos quedaba una cuota alta. Nuestro crédito sí fue en pesos, pero igual para el momento, en el 2020 a nosotros nos quedaba una cuota alta y decían, wow, vamos a pagarla. Pero a medida que van pasando los años, esa cuota va disminuyendo porque queda fija, el salario va subiendo y nosotros ya nos va quedando más fácil. Ya ahorita nosotros decimos, wow, eso es lo que yo pago. O sea, estoy pagando una cuarta parte de lo que pagábamos en arriendo. Entonces, sí sirve. Tengo un caso de un cliente ahorita que le dejaron el crédito y se lo dejaron, le salió el crédito, le salió en pesos, pero dice que no va a poderlo pagar, que este año le queda muy difícil. Pero entonces yo le digo, este año haga el esfuerzo. Entonces, ¿qué es hacer el esfuerzo? Bueno, este mes no voy a comer pizza, no voy a tomar gaseosa, no me voy a ir de paseo, este año no me voy de vacaciones, este año no paso Navidad con mi familia, me quedo en el apartamento, pero es este año, esos son cosas temporales que nosotros tenemos que hacer. Ya el próximo año va a ser diferente porque sube el salario, suben mis ingresos, pero la tasa queda igual. En el caso de cuando es en pesos. Y cuando es en VR, la tasa queda muy bajita. Queda muy bajita. Entonces nosotros podemos, en lugar de pagar arriendo, pagar el crédito. Y con el tiempo vamos a tener nuestra propiedad libre totalmente de crédito. Hay Sí. otra cosa que también le digo a los clientes, que yo no quiero vivir allí, que es que yo quiero un apartamento más grande, pero es a lo que nos alcance. Si nos alcanza por un apartamento de 2 y queremos uno de 3, pues nos quedamos con uno de 2. Si quiero vivir en Bucaramanga en un sector, pero me tocó en otro sector porque para eso es lo que me alcanza, nos vamos allí. Con el tiempo pagamos el crédito, liberamos esa deuda, liberamos ese compromiso y ya tenemos una propiedad que podemos vender más un crédito, un nuevo crédito que podemos tramitar. Sumando esos dos, podemos tener una vivienda mucho más grande, mejor ubicada, que se adapte un poco más a los deseos que nosotros tenemos.
Y esos deseos son buenos. Es bueno siempre agradecer por lo que tenemos y querer tener un poco más. Eso es bueno, hacerlo de una forma sana y siempre con una intención de ir un poquito más allá. Entonces, ¿hasta dónde me alcanza? Me alcanza hasta aquí. Aprovechémoslo. Si hasta aquí me alcanza, hasta aquí. Lo aprovechamos y después podemos apalancarnos de esa propiedad que ya tenemos para ir a una mejor. Entonces, yo les invito a todos que mantengan su sueño de tener vivienda. Los que necesiten asesoría me pueden contactar. Allí les dejé los datos, igual voy a volverlos a dejar para que nos escriban. Pueden contactar a Paola, me pueden contactar a mí. Nosotros estamos aquí para brindarles toda la asesoría y que ustedes puedan tener su vivienda. En el caso, mi página web es Iris Vivienda. Tengo las redes sociales también como Iris Vivienda. Allí me pueden localizar. Tenemos inmuebles en Bogotá, iba a decir. Sí, también tenemos alianzas con Bogotá. Tenemos inmuebles en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, inmuebles nuevos, inmuebles usados. Si hay alguna persona que desea invertir en el exterior, también los podemos ayudar. ¿Sí? Tenemos alianzas para personas que desean invertir en Estados Unidos, en República Dominicana y en Panamá. Entonces, aquí lo importante es qué quiero yo, hacia dónde quiero ir y aprovechar todas estas ventajas que nos ofrece el Fondo Nacional, todas estas ventajas que nos ofrecen las entidades financieras. Y para la próxima semana les tengo también una sorpresa para que vayan invitando a todas las personas que estén interesadas en adquirir vivienda, porque la próxima semana vamos a tener un Zoom con unos asesores inmobiliarios que manejan varias entidades. Ellos son una pareja, un matrimonio joven, y ellos también adquirieron su vivienda. Y nos pueden hablar desde su experiencia como asesores y como propietarios, y nos pueden hablar de diferentes opciones para adquirir el crédito hipotecario con varias entidades. Entonces, los invito a todos para que estén presentes, estén pendientes. Por el grupo del Zoom inmobiliario les estaré enviando la información del día y la hora que vamos a tener esta reunión para que también estén presentes y le hagan la invitación, extiendan esta invitación a esos familiares y a esos amigos que ustedes saben que están buscando cómo adquirir su crédito hipotecario, cómo adquirir su vivienda. Con mucho gusto nosotros los estaremos asesorando. Y ya para la semana de arriba quiero hacer algo que considero también muy importante. Lo voy a hacer de la mano de mi querida Milena Rosas, que siempre me está acompañando en todo esto. Ella es una hermosa asesora también inmobiliaria, ha trabajado en diferentes países y ella quiero que nos hable en esta ocasión de lo que es cómo vamos a manejar nuestras finanzas para poder tener nuestra vivienda. Porque ahorita podemos decir, es que me queda difícil, no sé qué hacer, estoy con las deudas, estoy con los compromisos, pero ella nos va a hablar de qué podemos hacer para organizar nuestras finanzas y poder tener nuestra propia vivienda. Entonces, muchísimas gracias, Paola, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón por habernos dado este espacio que considero muy importante para que nosotros podamos tener nuestra vivienda. Gracias a todos los que hicieron sus lindas preguntas, porque eso nos ayuda a enriquecernos y aportar a las otras personas que también tienen preguntas muy similares. Los invito entonces para que estén muy pendientes la próxima semana para nuestro próximo Zoom inmobiliario. Un abrazo a todos, feliz tarde y feliz descanso. Muchísimas gracias, Iris. Con muchísimo gusto, Paola. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Chao, chao.